transcurso de los meses, vamos generando amistades, a otras personas las conocemos de mayor cantidad de tiempo, como nuestra querida Carmen Gloria de Hierbas Buenas. Por ahí don Manuel me imagino que va a ingresar, porque me estaba preguntando cómo lo hacía para ingresar. Así que siempre es de la Ligua también, Milton, qué bueno que estás aquí. Van llegando de todos lados y es importante compartir espacios para reflexionar sobre tantos temas que en educación se nos vienen hoy día como necesarios, ¿verdad? Entonces, encontrarnos en estos seminarios tiene ese sentido, queridos colegas. Así que a los que primera vez que asisten les damos la bienvenida y espero que se mantengan en nuestra base de datos para acompañarnos los próximos meses que nos quedan, ¿ya? Para los que no me conocen me voy a presentar. Mi nombre es Claudia Sánchez. Yo soy profesora de educación diferencial originalmente, soy la directora de la Fundación Educación Chile, que ya tiene 14 años esta fundación trabajando con las escuelas, con los directores, con los niños, trabajamos en todos los niveles asesorando y tratando de buscar las respuestas a tantas preguntas que nos surgen en educación y que son tan complejas, ¿verdad? Más hoy día. Y Pamela nos dice que viene dispuesta a aprender. Ya pues Pamela, vamos a ver cómo nos va hoy día con el aprendizaje. Entonces, esta fundación, les quiero contar a las personas que se vienen incorporando, que este año con la situación que estamos viviendo nos preguntamos qué íbamos a hacer. ¿Íbamos a quedarnos como bajo las mismas lógicas de todos los años o íbamos a hacer algo distinto? Y nos decidimos ingresar en este emprendimiento de que todos los meses entregamos a nuestros colegas, a nuestros directores, a nuestros sostenedores de escuela que nos conocen y a nuestros amigos que ya pasamos a ser una familia, de entregar estos espacios de manera gratuita, voluntaria, que no es un curso, ¿verdad? No es una situación, si bien es formal, pero no tiene una connotación de curso, sino que es un encuentro voluntario y eso ya lo hace distinto porque estamos acá por voluntad y por deseo de aprender, como dice Pamela. Y en esa trayectoria les quiero contar que desde abril de este año hemos estado todos los meses entregando distintos temas a los seminarios y vamos profundizando en algunos de ellos donde los profesores nos han mostrado mayor interés. Así que es súper importante que también ustedes nos puedan poner en el chat a partir de este mismo tema qué otras preguntas les van surgiendo, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de un tema que surgió el mes pasado, ¿ya? El mes pasado hicimos un seminario sobre motivación, que la motivación también pasa a ser una gran pregunta que nos hacemos los profesores. ¿Cómo motivamos a los estudiantes? Muchos de ustedes trabajando online tienen que hacer dobles esfuerzos o nuevos esfuerzos para la motivación porque cambian los escenarios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo motivamos a los niños? ¿Cómo vamos desarrollando aprendizaje en los contextos en que estamos, que es súper complejo? Esta pandemia nos ha obligado a hacer grandes cambios en nuestras vidas, tanto lo personal como lo profesional, y eso genera, genera mucha inestabilidad en si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, estamos todos aprendiendo. Entonces, el mes pasado vimos lo que era la motivación, y para los que no estuvieron, pueden ver los videos en nuestros canales de YouTube o nuestro Instagram, están todos los videos ahí, y vimos un poco qué pasaba con la motivación y cuáles eran sus procesos neurobiológicos, porque vamos a siempre trabajar, colegas, desde el enfoque de las neurociencias, que es un enfoque muy bonito, es el área que más me gusta a mí motivar a los profesores a aprenderla, porque creo que los profesores, cuando aprendemos de cómo funciona el cerebro, vamos comprendiendo de mejor manera cuáles son las prácticas que nosotros debemos desarrollar, ¿ya?
Y entonces, como trabajamos el tema de la motivación, el tema contrario a la motivación es el estrés, ya desde el punto de vista del desarrollo neurológico, como el estrés también es otra de las situaciones que nos enfrentamos con los estudiantes. ¿Y qué es lo que entendemos por el estrés? Vamos hoy día a tratar de desarrollar el tema del estrés, a ver cuáles son sus procesos más generales. No se trata de una clase de biología, sino que un poco para entender qué nos pasa a nosotros y a los estudiantes cuando están en una situación de estrés. Pero lo queremos relacionar con los estudiantes vulnerados o los estudiantes en vulnerabilidad escolar, como también le llamamos hoy día las escuelas, no sé, pero al parecer aquí la mayoría, me lo van a después a responder también por el chat, si trabajan en escuelas de alta vulnerabilidad, trabajan con niños en pobreza o en vulnerabilidad, que a veces vamos a tratar de definir los dos conceptos, y qué relación tiene el estrés con la vulnerabilidad, ¿ya? Por lo menos las personas que ya nos han seguido durante harto tiempo, sabemos que vienen de comunas rurales, algunos de comunas de alta pobreza, en La Ligua, en Linares también hemos visto cómo los profesores se tienen que arreglar de tantas maneras para poder educar a los chicos en estas situaciones. Entonces vamos a partir hoy día con este tema y partamos. Ahí tenemos nuestra palabra de hoy, nuestra palabra estrella de hoy, el estrés. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes si en los últimos... Hola Fernanda, digo Fernanda. Si en el último tiempo traten de pensar un poquito en ustedes, de tener una reflexión frente a nuestra propia experiencia, y me gustaría que ustedes pensaran qué relación han tenido con el estrés en el último tiempo, la última semana, los últimos meses, en este año especialmente, y díganme si se han sentido estresados. Del 1 al 10, pensemos, del 1 al 10, en una escala del 1 al 10, ¿cuán estresado he estado en promedio este año? ¿Ya? Y me gustaría, por favor, que me lo pusieran en el chat. Escríbanme del 1 al 10, ¿cuán estresado se han sentido? 20, 20, o sea, súper estresados. 7, 8, 10. ¿Cuán estresados hemos estado? 6, 6, 8. Es bueno hacer esta reflexión hacia uno mismo, ¿verdad? Carolina, Isabel, ¿ya? ¿Cómo no hemos sentido en este tiempo el estrés? Porque es una palabra para nosotros bastante conocida. Creo que todos los días escuchamos a nosotros mismos o a alguien que haya dicho que se siente un poco estresado. Entonces, las respuestas de ustedes nos van indicando más o menos que estamos en un estrés alto, ¿ya? Estamos en un 8, en un 7, en un 10, entonces estamos en un promedio con un estrés alto. Ahora quiero que piensen en este estrés que ustedes están identificando y me digan por el chat también qué indicadores o qué expresión de estrés han tenido ustedes. ¿Cómo saben que están estresados? ¿Qué les ha pasado en su cuerpo? ¿Qué sensaciones han tenido? ¿Por qué dicen que están estresados? ¿Cómo lo han manifestado? Dolores físicos, angustia, ansiedad, cansancio físico-mental, dolor, llanto, irritable, cansancio, dolores, dolor de cabeza, animado, ansiedad, insomnio, tensión muscular, estamos más sensibles, estamos agotados, cansancio, dolores físicos, bien. Dolor de cabeza, me debo acelerar más el quehacer, o sea, estoy acelerada, ansiedad, tengo ganas de dormir. Bueno, esas son características, ¿verdad?
síntomas que nuestro cuerpo nos va diciendo que algo no nos está haciendo como muy felices, que estamos como un poco desorganizados, tensión física, ojalá pudiéramos dormir muchas horas, desmotivación a veces, muy bien, Milton, ese concepto, escríbelo por ahí porque lo vamos a volver a tomar, ¿ya? Dolor de cabeza. Bueno, como ustedes bien han dicho, colegas, el estrés tiene em, varias dimensiones, ¿ya? Son procesos que involucran varios aspectos de nuestra vida, ¿ya? Y como ustedes bien lo dijeron, entre ellos están los aspectos biológicos, nos duele la guatita a veces, nos duele la cabeza, a veces la ansiedad nos hace tener respiraciones más cortas, o a veces estoy con ansiedad, o no sé, algún mecanismo biológico se me siente alterado y lo manifiesto en mi biología, en mi cuerpo, ¿ya? Y también ustedes muy bien me dijeron ahí que hay otros aspectos que nos afectan, que es el psicológico, ¿ya? Nos sentimos desmotivados, decía Milton, a veces estamos desorganizados, siento que tengo mucha cosa que hacer, tengo ganas de llorar, tengo irritabilidad. Entonces hay situaciones, ¿verdad?, que están marcando no solamente mi biología, mi cuerpo y mis órganos, sino que también mi mente y mi estado de ánimo. Y por otro lado, también nos afecta nuestros ámbitos sociales, ¿ya? La relación con los demás, porque si estoy más irritable voy a responder de manera más impulsiva, o voy a estar muy lábil y voy a llorar, no voy a poder resolver un problema, no sé cómo organizar mi trabajo, puedo sentir que estoy abrumada o abrumado con muchas tareas. Por lo tanto, el estrés siempre me va a estar afectando todos estos aspectos de mi vida. Por eso que es tan importante eh, conversar sobre el estrés, porque tenemos que ver de qué manera nosotros le hacemos frente al estrés, cómo lo manejamos, y no solamente en nosotros, sino que también en nuestros estudiantes, ¿ya? Y podemos decir entonces que el estrés afecta nuestra conducta o nuestro comportamiento. Mi comportamiento cambia porque cambia mi estado biológico, me puedo enfermar, me puede dar una gastritis, ¿verdad? Y la gastritis me va a tener un poco más irritable, mi estado psicológico y mi estado social. Por lo tanto, es mi conducta como persona la que se va a ver afectada, ¿ya? Y este estrés está gatillado por factores estresores que son del ambiente. Hoy día tenemos un ambiente que cambió, un ambiente que se modificó, algo que no lo teníamos contemplado en nuestra planificación o nuestra comprensión, y de repente tuvimos todos que cambiar y nos genera nos gatilla todos estos procesos o estos fenómenos que son transversales, ¿verdad? Y afecta por lo tanto nuestra salud, tanto nuestra salud física como mental, que en el fondo es nuestra salud. Estamos hablando de nosotros, pero también vayamos pensando en nuestros estudiantes, ¿ya? Vamos pensando en nosotros y en nuestros estudiantes que también están pasando por estas situaciones de estrés. Ahora, este estrés que se gatilla por estos factores del ambiente, siempre el estrés va a estar gatillado por un factor del ambiente, ¿ya? Del ambiente, algo que yo percibo que me está amenazando, que me está causando complicaciones, para mí va a ser un elemento, un estímulo que me va a gatillar el estrés. Por lo tanto, no todas las personas tenemos la misma respuesta frente al estrés, ¿ya? Entonces, para este seminario hoy día, un poco hicimos hoy un pequeño recorrido, cómo están ustedes con el estrés. Es importante que lo vayamos relacionando con los procesos de aprendizaje, ya que nuestros estudiantes van a estar más o menos en la misma situación que estamos nosotros. ¿Y qué pasa con este ambiente, tanto en esta época de pandemia como los ambientes naturales de nuestros estudiantes, de nuestra escuela, etcétera? ¿Ya? Vamos a tratar de revisar estos temas y de ir reflexionando en torno a estos elementos.
Pero lo más importante que a mí me gustaría reforzar, y que lo vimos en el primer seminario, si alguien estuvo en ese primer seminario se recuerda de estas imágenes, nuestro sistema, nuestro cerebro que es el órgano que por excelencia se comunica con el medio ambiente, nuestro cerebro nos permite estar en alerta con el medio ambiente. Nuestro cerebro, el que está integrando todos los estímulos del ambiente y me está indicando si estos estímulos son negativos, son positivos, pueden ser una amenaza o pueden ser una recompensa, ¿ya? Y mi funcionamiento va a depender de cómo yo percibo estos estímulos. Pero lo más importante que tenemos que entender, que en el desarrollo de nuestras vidas, de nuestros estudiantes, nuestro desarrollo evolutivo neuronal, nuestras neuronas van generando redes, ¿verdad? Van generando redes con otras a medida que van aprendiendo. Si yo tengo un aprendizaje, tú le estás enseñando a los niños a tocar flauta, o le estás enseñando una fórmula, o le estás enseñando un proceso histórico, y quieres que entiendan los efectos de la guerra, o le estás enseñando biología, o le estás enseñando matemática, o lenguaje, lo que tú estás haciendo es un estímulo del medio ambiente que debe generar que las neuronas empiecen a conectarse para generar aprendizaje. Si el estímulo del profesor, que es la enseñanza, no es lo suficientemente fuerte para que estas neuronas se conecten, el aprendizaje no va a existir. El aprendizaje se va a olvidar. Y ahí vamos a llegar mañana a la clase y los chicos se van a haber olvidado de lo que vieron contigo en la clase anterior. Cuando este aprendizaje se refuerza, y aquí tenemos un esquema y unas fotos de estas neuronas, estas 3 fotografías, aquí están antes de empezar un proceso de aprendizaje. En la segunda foto ya las neuronas han estado estimuladas 2 semanas con un mismo estímulo, ¿ya? Les sigo enseñando lo mismo a los chicos, por eso que el aprendizaje, y aquí mañana Cecilia nos va a hablar un poco de los objetivos de aprendizaje priorizados que dio el ministerio. Cuando yo trabajo poco pero en profundidad, cuando yo trabajo una habilidad pero en profundidad, de repetirla y repetirla y de ejercitarla y ejercitarla, me refiero a repetirla en la aplicación, no repetirla de la verbalización, de tanto ejercitar una habilidad, yo voy generando más redes neuronales, ¿ya? Por lo tanto, cuando mis estudiantes van aprendiendo, es porque le están saliendo más conexiones, más dendritas, ¿ya? Quizás con las mismas neuronas, pero hay más conexiones. Y luego de 2 meses de estimulación de un solo aprendizaje, yo voy a encontrar que estas neuronas, que eran las mismas originalmente, se llenaron, crecieron sus dendritas, se conectaron. Lo que hace el aprendizaje, queridos profesores, me gusta mucho que esto lo podamos entender, porque el profesor tiene un gran impacto sobre la cognición de los estudiantes. Lo que hace el aprendizaje es que el estudiante haga más conexiones. Y mientras más conexiones haga, más duradero y más significativo va a ser ese aprendizaje, ¿ya? Entonces, estas fotitos que están acá, no las olviden, porque la interacción que ustedes hacen hoy día por Zoom, por las guías, cualquier tipo de interacción, de estímulo que le estén entregando a sus estudiantes, lo que tienen que pensar es, ¿están haciendo estas conexiones los estudiantes? Y por otro lado, aquí abajito, también es importante saber que nuestro cerebro, que es un órgano muy plástico, que siempre va aprendiendo, nosotros tenemos que tener esa base como docente, el cerebro es plástico y va a depender de los estímulos que nosotros como profesores le vayamos ofreciendo a los estudiantes. Cuando nacemos, nuestras neuronas están separadas, porque no hay experiencia, ¿verdad? El niño, mientras vaya teniendo experiencias sensoriales, afectivas, con la madre, el contacto, va a empezar a hacer estas redes, estas conexiones, y miren cómo llegan a los 7 años. Muchas conexiones, muchas. Hay tantas conexiones, por eso que los niños en esta primera infancia aprenden todo como esponjita. Hay tantas conexiones que aquí después hay una poda, se desvinculan estas conexiones que no se usan, y después a los 15 años ya tenemos neuronas
y conexiones más o menos que se han ido utilizando y que van quedando más estables. ¿Qué es lo que yo quiero rescatar de esta diapositiva? Quiero rescatar que ustedes vayan pensando en su asignatura, en su rol que tienen, en su rol en cualquier ámbito de la educación, en cualquiera, porque yo puedo ser el director, puedo ser la directora, puedo ser la jefa técnica, la psicóloga. Lo que yo necesito generar en las otras personas con quienes estoy trabajando o educando, es que estas personas hagan sinapsis, hagan estas redes, ¿ya? Y no se les desarmen al otro día, que queden las redes. Y esas redes van a ir quedando en la medida que nosotros vamos estimulando y estimulando. Por eso el aprendizaje debe ser muy recursivo y sistemático. No puedo un día hacer una cosa, otro día otra, porque los niños no alcanzan a hacer sus redes neuronales, ¿ya? Todos nuestros niños tienen un capital neural, todos, todos. Incluso aquellos que les cueste mucho aprender, tienen sus neuronas, tienen su capital. La situación es cómo nosotros generamos los estímulos adecuados para que ellos logren sus conexiones, ¿ya? No se olviden de esto porque vamos a ver cómo afecta este proceso el estrés, ¿ya? Aquí tenemos también los principios, que lo hemos visto en otras ocasiones y que yo los quiero recordar, que eh, el cerebro es un órgano social, en primer lugar. El cerebro no va a aprender si no tiene otras personas con quien interaccionar, ¿verdad? Con quien interactuar. El cerebro, no, los seres humanos no hacemos humanos en sociedad. Si nosotros dejamos un humano en la selva, se hace lobo. Hay muchos casos, ¿verdad?, de la niña del gallinero. O sea, el ser humano, nos hacemos humanos en la interacción con otros. Eso es súper importante que nosotros vayamos visualizándolo cada vez que queremos tener una clase donde queremos estimular nuestro sistema cognitivo de los estudiantes. Lo primero que debemos considerar, colega, es que el cerebro solo va a aprender lo que le importa. Hay cosas que no le importan, y aquí vamos a ver un poco después la relación con el estrés. Cuando yo estoy estresada, ¿qué es lo que me importa? Porque si yo estoy estresada y me están pidiendo de mi trabajo una tarea, o estoy haciendo un magíster o un diplomado y tengo que hacer una tarea, lo más probable es que como mi cerebro está lleno con otra información que sí me es importante, no sé, como pueden ser los problemas económicos, de salud, de angustia, etcétera, es probable que no sea el aprendizaje que me está entregando mi profesor lo más importante. La pregunta es, en la clase de hoy día que ustedes hicieron, la clase que van a hacer mañana, ustedes se tienen que preguntar, ¿cuánto le importa esto a mis estudiantes? ¿O cómo hago yo para que les importe? ¿Ya? El segundo principio es que el cerebro solo aprende lo que puede asociar a algo conocido. Esto lo hemos dicho varias veces, me gusta repetirlo siempre y ojalá se lo internalicen, porque es mucho más fácil aprender algo que yo pueda asociar. Por eso que hablamos de los aprendizajes previos. Cuando ustedes les piden el portafolio, ¿verdad? En las clases grabadas o en las clases que tienen que analizar, es súper importante que ustedes describan en ese momento, que es la primera clase, la primera parte de la clase, cómo ustedes desarrollan ciertas actividades donde los niños relacionan el contenido con algo que ya saben. Porque es más fácil lo nuevo que van a aprender, asociarlo a estas redes neuronales que ya existen, a que empezar a generar nuevas redes neuronales, ¿ya? El tercer principio, que es súper importante, y aquí también tenemos grandes dificultades, es que el cerebro solo aprende lo que puede involucrar en el área motora. Nuestros niños deben moverse, deben hacer cosas, deben tomar apuntes, deben hacer. Un estudiante que está escuchando, yo las veo a ustedes ahí, que veo algunas caritas, necesito ver algunas caritas mientras yo estoy dando mi seminario y veo que están anotando. Algunas personas están mirando para abajo, yo supongo que están anotando. Entonces, es súper importante que ustedes, cuando hagan una clase por la vía que sea, los chicos tienen que anotar.
tienen que tomar apunte, tienen que hacer un monito. Si son más pequeños, que hagan algo que relacionen a lo que ustedes están, que dibujen, que hagan un esquema, ¿ya? La parte motora ya está más que confirmada de las neurociencias, las investigaciones, es la parte que permite que el aprendizaje se consolide, porque es la eferencia, es la acción es la acción motora que me indica que el estudiante aprendió. Ya. Esa es muy importante y me gustaría, la voy a siempre repetir, porque los profesores cada vez, o no sé si cada vez, perdón, pero los profesores le pedimos poco a los chicos que hagan cosas, ¿ya? Y muchas veces le decimos, no tomen apunte porque les voy a entregar el PowerPoint, o no escriban nada porque yo les voy a entregar la hoja con el resumen. Ese es un error muy grave. Traten ustedes de ir incorporando la toma de apunte, el hacer monito, el hacer esquema, porque genera en el cerebro genera integración de las ideas y genera la respuesta, ¿ya? También, y más o menos del mismo estilo, es que los estudiantes o el cerebro va a aprender mucho mejor cuando es capaz de explicar. Cuando un estudiante es capaz de explicar lo que tú le estás enseñando, va a tener mucha más fortaleza ese aprendizaje de mantenerse en el tiempo. Por lo tanto, es importante que ustedes a los estudiantes les den un espacio para que ellos expliquen, verbalizar, aunque no lo digan, porque no pueden participar los 40 en el Zoom, pero que lo piensen, denle un momento para pensar o para escribir, así como lo hemos hecho recién en el chat, ¿verdad? ¿Cómo ustedes le dan un espacio para que ellos verbalicen, ¿ya? Verbalicen lo que ustedes le están enseñando, lo expliquen con sus palabras. Y el quinto principio es que el cerebro va a aprender mucho mejor cuando integra información, ¿ya? Y hoy día muchos de los profesores, las escuelas, están trabajando unidades integradas, están mandando una guía de ciencia con lenguaje, con historia, y eso está muy bien, porque el estudiante va a integrar cosas, va a entender que la lectura le sirve para historia, le sirve para ciencia, le sirve para tecnología, que el gráfico que va a ser en tecnología, usando el Excel, está usando la tabla de matemática, y esa tabla de matemática tiene que ver con información de ciencia. Entonces, busquen las maneras de integrar, porque hoy día, en estos momentos de pandemia, lamentablemente nosotros vamos a tener una merma muy grande de aprendizaje. Si nosotros trabajamos con niños de situación de vulnerabilidad, lo más probable es que cuando lleguemos a las escuelas ellos van a tener una brecha más grande, porque no todos los chicos pudieron acceder al aprendizaje, no todos tienen las tecnologías, etcétera, ¿ya? Entonces, traten de practicar estos 5 principios. Aquí hay otro lámina que yo les quiero, si me quieren chatear, me van diciendo nomás, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Aquí también es importante que ustedes, que entendamos los profesores, porque los profesores, cuando yo les digo a los profes, ¿cuál es nuestra función? Nuestra función es que los niños aprendan. Y recién hablaba con una directora y me decía, pucha Claudia, pero nosotros tenemos que evidenciar que hubo un aprendizaje, a pesar de la pandemia, hubo un aprendizaje. ¿Cómo voy a comprobar que hubo un aprendizaje? Ya, tenemos una tremenda desafío, ¿verdad? Pero lo que tenemos que entender es que nuestro órgano del aprendizaje es el cerebro. Y no voy a atomizar esto, que es el cerebro y todo mi cuerpo, ¿verdad? Pero el cerebro es un órgano que tenemos que conocerlo, y fíjense ustedes aquí que entre los 5 años y los 20 años, que recién el cerebro ya está un poco más maduro, los 20, no a los 12, a los 20 años, y en nuestro país un poquito más diríamos, todas las zonas amarillas y verdes son zonas que se van reduciendo según van madurando el cerebro, ¿ya? Porque va cambiando de tener una mayor cantidad de materia gris que tienen los niños pequeñitos a tener mayor sustancia blanca, que hace que las conexiones sean más rápidas.
y finalmente ya a los 20 años tenemos un cerebro más maduro, no completamente, va a depender del ambiente, y este cerebro ya tiene funciones ejecutivas en capacidad de operar de mejor manera. No obstante, durante todo este desarrollo, ¿qué es lo que va a hacer que siga este curso? La estimulación que tenga el estudiante en la escuela y en la casa, por supuesto. Pero cuando hablamos de estudiantes en situación de vulneración de sus derechos, estamos hablando de estudiantes en pobreza. Por lo tanto, lo más probable es que en su casa o en su contexto el nivel de estimulación sea muy pobre. Por lo tanto, la escuela debe compensar esa desigualdad que está de origen, ¿ya? La escuela debe de alguna manera nivelar la cancha, como dicen. La escuela debe proveer a los estudiantes de experiencias ricas y altamente estimulantes que no se dan en la casa. O sea, yo siempre le digo a los profesores, si en la casa los niños no trabajan, no sé, habilidades como la clasificación, porque tienen todo desordenado, en la casa no tienen un escritorio, no tienen sus lápices ordenados, no tienen su ropa ordenada, en la escuela eso no puede faltar. La escuela tiene que ser un espacio físico y un ambiente, y estoy hablando hoy día de la escuela, ya sea en Zoom o la escuela física, altamente organizado, porque lo que tenemos que hacer nosotros es compensar estos ambientes para que la estimulación de los niños les pueda permitir un desarrollo cerebral acorde a sus edades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Perdón. ¿Qué es lo que sucede? Es que el cerebro tiene una función que es súper importante para nuestra sobrevivencia, ¿verdad? Que el cerebro lo único que va a buscar es que nosotros nos mantengamos vivos. Ahora, este cerebro que interactúa con el medio ambiente, ¿qué es lo que está haciendo? Pensemos en nuestros estudiantes, pensemos en nosotros, el cerebro está recibiendo e interactuando con distintos estímulos del medio ambiente. Los organiza, los interpreta, responde, se genera un comportamiento, ¿verdad?, de nuestros estudiantes y óptimamente se genera un aprendizaje. Este aprendizaje, si tú le estás enseñando a los niños hoy día, no sé, los cuerpos geométricos, o le estás enseñando los planos, las coordenadas, todos estos estímulos que tú le estás entregando en tus guías, en el Zoom, en las clases, en los libros, como tú quieras, son estímulos que los niños tienen que interpretar, organizar, responder, genera un comportamiento, ¿verdad? Y un aprendizaje, que significa que los niños van a tener una representación, ¿ya? Redes neuronales que quedaron ahí amarraditas y una representación de lo que tú les estás enseñando, una representación, una comprensión, y eso lo van a asociar a sus experiencias previas, etc. Ahora, ¿cómo funciona este sistema? ¿Cómo yo puedo lograr? Porque no es tan fácil, yo digo, bueno, pero yo hago todo esto y los niños no aprenden. Hay un regulador innato, hay un regulador que es muy importante, que son las emociones, ¿ya? Esto también está ya archiestudiado, está muy comprobado en neurociencia, que si no hay emociones, no hay aprendizaje, ¿ya? Si no hay emociones, no hay aprendizaje. Entonces, ahí tenemos ya una tarea para nosotros como profesores, preguntarnos qué emociones estamos gatillando con nuestros estímulos. En Zoom, en la guía, en el cuaderno, no sé cómo están trabajando ustedes. ¿Qué emociones están gatillando en los estudiantes? ¿Ya? Ahora, estas emociones, y todos podemos comprobarlo en nosotros mismos, es un programa de acciones que se ponen en marcha a partir de la amígdala. La amígdala, aquí tenemos, es una estructura que está ahí en el sistema límbico, esa rojita. Ya no es la amígdala de la garganta, sino que es una amígdala que está en una estructura que nos pone en alerta si las emociones o si los estímulos del ambiente van a ser buenos o malos, ¿ya? Por lo tanto, estas emociones le dan un valor.
Si tú les entregaste una guía de matemática, los estudiantes están mirando esa guía, la abren, y ellos le van a asociar un valor. ¿Esto es una amenaza o es una recompensa? ¿Ya? Si es una amenaza porque no entiendo nada, porque es muy difícil, yo voy a huir de esa guía. Si es una recompensa, voy a generar la motivación, la dopamina y el circuito de recompensa, ¿ya? ¿Qué es lo que nos ha pasado hoy día a nosotros mismos como profesores? Le hemos asignado valores a los estímulos del confinamiento, del trabajo en la casa, etcétera. Le hemos asignado valores y esos valores no siempre son recompensas porque nos han dado un poco de susto los estímulos de trabajar con la tecnología, de que me siento colapsada, etcétera. Entonces le atribuyo al estímulo un aspecto negativo, ¿ya? Es un estímulo doloroso para mí. Y ese estímulo ya no me va a generar dopamina, me va a generar cortisol. Por lo tanto, este cortisol va a ser el causante de mi estrés y va a generar todo un proceso biológico, fisiológico, que va a afectar mi cerebro, mi cuerpo, mi salud, ¿ya? Entonces, en esta imagen, en esta diapositiva, lo que yo quiero que recojamos es que todos los estímulos del medio, ustedes son un estímulo para sus profesores, para sus estudiantes, yo estoy siendo un estímulo para ustedes. Si el estímulo es una amenaza, me va a generar resistencia. Si el estímulo es agradable, voy a entrar a la clase, ¿ya? Si no, me voy a ir. Entonces, o me voy a alejar del aprendizaje o voy a querer aprender. Vayan pensando en sus estudiantes cómo se alejan o se acercan a los estímulos que ustedes le entregan. Ahora, como estamos hablando hoy día del estrés, nos vamos a quedar con este punto B y nos vamos a pensar que el estímulo es una amenaza, ¿ya? Vamos a quedarnos con que el estímulo es una amenaza. ¿Y qué sucede? Aquí vamos a hablar cosas muy generales para no complicarnos ni enredarnos, pero se sucede una cascada de procesos bioquímicos y hormonales. Cuando mi amígdala, cuando mi cerebro identifica que el estímulo es un estrés, se va a generar un proceso de activación y secreción de hormonas y neurotransmisores. ¿Por dónde primero partimos? Partimos que nuestro cerebro percibe los estímulos, ¿verdad? Y nuestra amígdala informa al hipotálamo, que es una estructura independiente, no tiene importancia si no aprendemos esto o no, es entender que el hipotálamo va a secretar una hormona, que va a activar la glándula pituitaria, que es esta que está aquí también, y va a activar las glándulas adrenales. Y estas glándulas adrenales van a estimular el cortisol. O sea, ya salí del cerebro. Por eso es que me sucede que me duele la guatita, me late el corazón, me pongo a sudar, las piernas me tiemblan, ¿ya? Porque ya empecé a segregar en las glándulas adrenales el cortisol que invade mi torrente sanguíneo y genera todos estos procesos fisiológicos que yo puedo experimentar, que ustedes me dijeron al principio, ¿ya? Me pueden dar ganas de llorar, me duele la guatita, me salta el corazón, me pongo roja. Cada vez que yo tengo un estímulo que valoro como un estresor, voy a tener este proceso de reacción fisiológica. Por lo tanto, el cerebro trabaja o regula o está relacionado con otros sistemas de nuestro cuerpo como el sistema endocrino, el digestivo, el respiratorio, ¿ya? Por eso que somos, a veces separamos como que el cerebro estuviera aislado. Nuestro cerebro y nuestro aprendizaje es parte de todo nuestro cuerpo, ¿ya?
se activa entonces un estímulo negativo activa entonces este eje HPA, que es hipotálamo pituitaria adrenal. Activa esto biológicamente y genera el cortisol, que es el del estrés, ¿ya? Cuando a ti te duela el estómago, estés nerviosa o tengas ganas de llorar o sientas que te sube el pulso o estás asustada o asustado, es porque estás activando este sistema, ¿ya? Tus glándulas adrenales están generando cortisol. Pero este sistema de generar cortisol es un sistema también adaptativo, es necesario. Porque si nosotros tenemos un peligro, ¿ya? Y no sé, sentimos que hay olor a humo, nuestro cerebro, nuestra amígdala, nos va a poder decir, oye, ¿sabes que hay un incendio? Arranca. Y cuando yo necesito arrancar, necesito que se genere este sistema para tener la energía, la fuerza y poder defenderme de la amenaza, ¿ya? Por tanto, también es un sistema adaptativo que nos sirve para sobrevivir. Si tú estás en la calle y de repente sientes que una persona te va a asaltar, porque tú interpretaste de esa manera un estímulo, tú generas toda una respuesta fisiológica y vas a salir corriendo, vas a gritar o te vas a desmayar, etc. Es una forma, ¿verdad?, de mantenernos en un alto rendimiento, en un momento de peligro. Entonces, ¿qué es lo que se define como estrés? Se define que el estrés es una amenaza percibida a la homeostasis. La homeostasis es nuestro equilibrio del cuerpo, ¿verdad? Una amenaza que percibo a la homeostasis del organismo como una situación que causa un aumento en la actividad del sistema nervioso autónomo o la secreción hormonal. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una percepción de un peligro, vamos a activar este proceso. Vamos a preguntarnos y vamos a pensar, y ya estamos reflexionando, ¿cuáles son estas amenazas? ¿Ya? Porque a lo mejor yo puedo percibir una amenaza, para mí puede ser amenazante un estímulo que para otra persona no es amenazante, ¿ya? ¿Y cuáles son las amenazas para los estudiantes? Los estudiantes también están percibiendo amenazas en su medio. ¿Cuál es si ustedes piensan en sus salas de clase, en sus estudiantes, sus reacciones, su comportamiento, ¿por qué razón un estudiante sale de la sala de clase dando un portazo? Cuando tú le llamas la atención. Tú le llamas la atención o le pides la tarea o le dices por qué se portó mal y el estudiante va y sale de la clase con un portazo. ¿Qué le pasó al estudiante? El estudiante encuentra que es una amenaza, ¿verdad? Cuando el profesor lo está molestando, lo está retando, y huye, porque se genera todo este proceso de cortisol en su cuerpo, ¿ya? Pero este proceso de estrés, lo que busca también, como les dije recién, adaptarnos y defendernos de experiencias que pueden ser peligrosas para nosotros. Siempre vamos a buscar la sobrevivencia, ¿ya? Ahora, cuando yo estoy en estrés constante, cuando estoy en un estrés muy grave, yo voy a inhibir mi proceso de crecimiento en los niños, se inhibe la digestión, por ejemplo, ¿verdad? Se inhibe la reproducción sexual, porque todo mi cuerpo tiene la energía puesta para una emergencia, ¿ya? Entonces, esta es una situación de emergencia. Ahora, ¿todos respondemos de la misma manera? No. Va a depender de nuestro estado físico, de nuestra genética también, de nuestras experiencias previas, nuestra experiencia, valga la redundancia, de nuestra historia de desarrollo y de nuestro apego y calidad maternal. Cuando las personas, los niños, ya vamos a empezar un poco a relacionar esto con nuestros estudiantes, tienen una historia de apego maternal y de experiencias afectivas más consolidada, van a tener mejor regulación al estrés, ¿ya? Que estudiantes que tienen malas experiencias afectivas maternales o experiencias familiares. Entonces, tenemos dos cosas que me gustaría como ir rescatando. Por un lado, tenemos los estresores, que son los estímulos del ambiente, donde el organismo
los capta, los mira y los filtra. ¿Ya? Yo digo, esto me puede causar daño, lo dejo. Luego de hacer este proceso de recepción, activo en mi organismo procesos de atención y de memoria. ¿Qué es lo que quiere decir? Si yo veo, no sé, que voy en la calle y viene una persona y yo la interpreto que esta persona me viene siguiendo y me va a saltar, ¿verdad? Yo activo en mi memoria lo relaciono con alguna situación pasada, ¿ya? Porque ese aprendizaje ya lo vi a lo mejor en la tele, cuando te quitan la cartera, cuando te bajan del auto, etc. Entonces yo lo relaciono, lo analizo, lo relaciono con las experiencias previas, con los recuerdos que están en mi sistema límbico y activo una respuesta. Y a lo mejor voy y arranco. Y es probable que esa persona, no sé, no haya tenido intenciones de asaltarme, sino que simplemente yo interpreté eso y no era correcta mi respuesta, pero yo interpreté eso como un estímulo aversivo. Y por último, cuando ya tú analizas este estímulo por la amígdala y relacionas estas emociones, ya sea por el sistema límbico y por el hipocampo, que tengo aguardado mis recuerdos, yo pongo en marcha entonces este eje del hipotálamo, pituitaria y adrenal, ¿ya? Por lo tanto, el estresor va a tener 3 fases: identificar el estímulo, relacionarlo con las experiencias previas y activarlo. Si se activa, fíjense, porque aquí es súper importante esto, porque puede que yo quede hasta aquí nomás, ¿ya? Y no activé mis glándulas adrenales con cortisol. Llegué hasta aquí, no me querían asaltar, era un chico nomás que yo pensé que me iba a asaltar, pero no, era un joven que venía trotando detrás mío. ¿Ya? Y quedé hasta aquí nomás, el estresor se va. Pero si este estresor persiste y me provoca, me gatilla todas estas funciones fisiológicas en mis glándulas adrenales, voy a tener 3 procesos nuevamente que tienen que ver con la alerta, con la defensa y con el agotamiento. Quiero que vayan pensando en los estudiantes, ¿ya? Cuando ya se gatilló el cortisol en mi cuerpo, porque este estímulo fue permanente, se empieza a generar la adrenalina, voy a querer arrancar, voy a querer defenderme, ¿verdad? En caso de SOS, voy a tener mucha energía, porque mi organismo va a producir energía para poder defenderme, va a aumentar mi frecuencia cardíaca, mi estado de vigilancia, voy a estar muy atenta, etc. Estoy en alerta porque me tengo que defender, ¿ya? Pero si después de la alerta sigue tu estresor presionándote y sigue el cortisol en tu cuerpo, ¿me voy a defender o resistir? Pensemos bien en los estudiantes, porque este proceso lo llevan ellos muy bien a cabo, después vamos a ver un poco cómo lo podemos caracterizar. Me puedo defender. Esto se va a activar si el estrés se mantiene, ¿verdad? Entonces vamos a secretar el cortisol y vamos a aumentar energía y glucosa en nuestra sangre para nutrir los músculos, el corazón y el cerebro. O sea, voy a tener más energía para poder defenderme. Y finalmente, cuando ya el estrés se mantiene por más tiempo, viene un agotamiento. De alguna manera me adapto a este estresor, puedo vivir incluso con el estresor. Pensemos muchas veces en los estudiantes que tienen una situación de estrés con los padres, o a veces una situación familiar, etc. Y esta situación de estrés permanente significa que ya se hace una alteración hormonal crónica en el cuerpo. Cuando tú estás con una situación de estrés por mucho tiempo, que no la resolviste, ya tienes en tu cuerpo esas hormonas en forma permanente y se te hace crónico. Entonces vienen las enfermedades, ¿ya? Y vienen otras respuestas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los estudiantes
en situación de vulnerabilidad o con índice de vulnerabilidad. Entonces, a mí me gustaría preguntarles acá y abrirle el chat de nuevo. ¿Quiénes de ustedes, díganme si sí o si no, trabajan con niños de alta vulnerabilidad? ¿Trabajan en escuelas vulnerables ustedes? ¿O trabajan con niños de otros sectores? ¿Trabajan en escuelas de vulnerabilidad? Sí. Sí, ¿ya? Si quieren abrir los micrófonos, yo no, ¿ya? Sí, nosotros sí, la Ligua sí. Alta vulnerabilidad. Sí. La Ligua, no directamente, ¿ya? Pero sus escuelas, sí. 98% de vulnerabilidad. Ya. Traten de responder la mayor cantidad para yo saber. Sí, ya. Tenemos un par de personas que no, pero el resto que sí. Milton también. Chris también. Ya, niños de vulnerabilidad, no hablemos de alta o de baja vulnerabilidad. Todos tenemos una categoría también en nuestras escuelas, ¿verdad? Olga, sí, Luz también. Ya trabajamos con niños en situación de vulnerabilidad o niños que tienen un IVE, le llaman en la escuela, ¿verdad? El índice de vulnerabilidad escolar, a veces llega al 90%, al 80%, al 70%, eso ya es alto. Ya, ¿ustedes más o menos saben lo que es la vulnerabilidad escolar? ¿Se han puesto a pensar alguna vez en el colegio qué es? ¿Qué significa que los estudiantes estén en vulnerabilidad escolar? ¿Alguien que quisiera compartir? ¿Puede abrir su micrófono? Ya, vamos a revisar algunos elementos. ¿Qué significa que nuestros estudiantes, nuestra escuela, tenga un IVE alto? ¿Ya? ¿Qué significa? Porque la verdad es que nosotros como profesores trabajamos para atender niños que vienen de contextos de alta vulnerabilidad escolar o vienen en contextos de vulnerabilidad escolar. ¿Ya? ¿Y qué relación tiene esto con el estrés? ¿Alguien de ustedes me puede dar una pista? ¿Qué relación tiene que mis estudiantes vengan de contextos de vulnerabilidad? Ya no lo tengo claro, bien. Todos vinimos aquí a aprender. ¿Se lo habían preguntado antes? Precariedad social, económica, educacional, ¿Puedo? emocional. ¿Sí? Elizabeth, mira, Elizabeth. a mí siempre me ha llamado la atención eso. Yo trabajo en un colegio de Ñuñoa, ¿ya? Pero yo también pienso de que es como vulnerable. Tiene algo grado de vulnerabilidad porque viene de sectores más complicados económicamente. Muchos niños con bares, muchos niños de estratos sociales relativamente con necesidades más básicas también, ¿ya? Por ejemplo, nosotros hacemos clases Zoom y yo creo que tengo un gran porcentaje de alumnos que no tienen cómo estar en clase, en conexión. Entonces, porque siempre me ha llamado la atención de vulnerabilidades como que los más pobres, pero a veces hay una clase media, entre comillas, que también es bastante vulnerable, ¿ya? Cualquier cosa, la pandemia prácticamente los lleva al piso de nuevo, ¿ya? Entonces, esa es mi preocupación en el fondo, de cómo yo ir a estos niños que de repente están terriblemente tensionados, principalmente por los espacios pequeños, porque no pueden salir, ellos generalmente se generan entre ellos como adolescentes, la conexión con los adultos, entonces se produce también un estrés emocional familiar, que eso se transmite a través de cuando uno hace clase también, ¿ya? Bien, Eso sí, es una buena pregunta, porque hoy día como tenemos una clasificación de escuelas, y quizás las escuelas hoy día están regidas por la ley de inclusión, que no pueden seleccionar, ¿verdad? No podemos seleccionar, pero igual en nuestro sistema escolar hay una segregación social, ¿verdad? Y quizás en Ñuñoa
como en Santiago Centro, antes iban al Instituto Nacional o a ciertos colegios emblemáticos, llegan niños de otras comunas en busca justamente de una mejor calidad, pero no dejan de estar exentos de estos factores de vulnerabilidad, ¿ya? Y aquí nos dice América que son padres de baja escolaridad, situaciones económicas precarias, situaciones sociales de vulneración de derechos. Muy bien, América. ¿Y qué relación tiene con el estrés? Con este sistema de amenaza que recién estábamos mirando. Sistema amenaza, yo le doy un valor a la amenaza y genero un cortisol en mi cuerpo que me va produciendo cambios fisiológicos, conductuales, biológicos, sociales. ¿Qué relación ven ustedes entre sus estudiantes y este estrés? Lo vamos a descubrir ahora, ¿ya? Vamos a revisar. Marce. Hola, profe. Hola, un gusto. Igual, profe, igual, vulnerabilidad, igual acarrea el no tener como las herramientas para poder enfrentarnos a algunas situaciones, ¿no es cierto? Claro. Entonces, claro, estamos enfrentados a, porque nos damos o no se da la herramienta o no se practica la herramienta de enfrentarse a ciertas situaciones. Entonces, en esta situación, en especial, esta situación de pandemia, claro, pues nos pilló sin esas herramientas para. Por eso creo que se hace mucho más pertinente ese sentido de vulnerabilidad ahora, ese concepto de vulnerabilidad en estos momentos. Que trabajamos con niños vulnerables. Exactamente, lo trabajamos. Nosotros somos de un pueblo relativamente pequeñito. Claro, entonces se nos agudiza enormemente. Se nos agudiza, exacto. Sí. La Marcela viene de los virus. Esa era la intervención, eso estaba ahí como... Bien, sí, entonces ahora pensemos que el estrés permanente que viven los niños, que nos dice América, ¿ya? Nosotros muchas veces, y en el portafolio, yo lo llevo al portafolio porque estamos en época de portafolio ya. Quizá este año no va a haber evaluación docente, no sé, parece que ya no hay evaluación docente, o igual hay, Carmen, sí hay, ya. Sí, bueno. Sí hay normal como año normal. Sí. Estrés. Sigue el proceso, sigue el proceso y nosotros continuamos suspendiendo. Ya. Bueno, el que es valiente, el que tiene más herramientas, como dice la Marcela, que se evalúe. Ya, pero mira, en el portafolio hay un elemento que no es menor, que te piden a ti reflexionar sobre las características de tus estudiantes. ¿Sí o no? Ya te dicen cómo son tus estudiantes, quizás lo que no hayan hecho el portafolio, aquí se van a ir enterando, que hay todo un capítulo que te piden que tú reflexiones, que tú describas, que tú digas quiénes son tus estudiantes, ¿ya? Y es importante que cuando tú trabajas en una escuela con un índice de vulnerabilidad alto, consideres que la vulnerabilidad está relacionada con el estrés. Ya, aquí dice que hay un estrés permanente y después Milton dice que llegan estudiantes que de manera solapada lo expulsan. Claro, si expulsan a un niño de una escuela y llega a mi escuela, mi pregunta es, ¿qué nivel de estrés trae ese niño? ¿Por qué trae estrés? ¿Cuánto conocemos nosotros de las dinámicas de los estudiantes? Vamos a revisar algunas cosas. Se ha encontrado, dice acá, estos son unos estudios, efectos significativos del nivel socioeconómico sobre el desarrollo de la atención, la memoria y el lenguaje. ¿Por qué a nuestros estudiantes les cuesta tanto la atención, la memoria y les cuesta tanto expresarse? ¿Ya? Cuando tú le preguntas a un chico que te explique o que se diserte, van con vergüenza, tienen poco vocabulario, no construyen bien las ideas, es deficitario. El lenguaje en nuestros niños de nivel socioeconómico inferior es menos que si tú vas al Grange School o al Nido de Águila y tienes una disertación. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón un niño de una clase de un nivel socioeconómico determinado tiene que tener menor lenguaje que un niño de otra clase social? ¿Ya? Porque nosotros estamos para nivelar la cancha, estamos para compensar
y para hacer un país más equitativo. Las investigaciones indican que la pobreza influye junto con el lenguaje, las funciones ejecutivas y las funciones ejecutivas. Esto es lo que decía la Marcela, tener más herramientas para enfrentarme al estrés. Las funciones ejecutivas están en el lóbulo prefrontal, aquí adelante de mi cabeza, y son las que me permiten ejecutar la tarea, organizar mi planificación, tener mi tarea para mañana, mi cuaderno, mi mochila, tener que trabajar con muchos elementos a la vez. Por eso que tengo que usar la memoria, la flexibilidad, el control inhibitorio, y cuando yo tengo situación de pobreza, se ha evidenciado por los estudios que los niños tienen menos función ejecutiva y tienen menos lenguaje, ¿ya? Segundo, vivir en una situación de pobreza, por ejemplo, teniendo que hacer malabares con los pocos recursos que se tienen y en constante preocupación por cómo vas a llegar a fin de mes, se asemeja a tener tu cabeza llena de información. A todos nos ha pasado que hemos tenido momentos de crisis, de problema, una enfermedad, una separación, un problema económico. Cuando yo tengo un problema que me está haciendo una amenaza, mi cabeza está llena de ese problema y no de otro. ¿Sí o no? No tengo cabeza para concentrarme en otra cosa porque estoy pensando en la enfermedad del hijo, o lo que me pasó, que me robaron, o que se me acabó la plata y me van a cobrar en la cuenta, etc. O sea, cuando tú vives en una situación con tantas dificultades, tu cabeza está llena de esos problemas. Hablemos de los padres en este caso. Y los niños, que son nuestros estudiantes, también tienen llena su cabeza porque los padres generalmente hay un estrés en la familia, hay discusiones en la familia, hay hacinamiento en la familia, ya vamos a ver un poco las características de la vulnerabilidad. Los niños a veces, yo no sé si ustedes le han preguntado a sus estudiantes cómo es su dormitorio. Cuando tú le preguntas que dibujen su pieza, dibujen su cama, a veces duermen 2 en una cama, y no 2, duermen 3 en una cama, ¿ya? Entonces, si tienen un lugar donde guardan su ropa, tampoco. La ropa sucia, la ropa limpia, la ropa del hermano, del papá y de toda la gente está en el mismo lugar. Entonces, hay una situación de hacinamiento, hay un ambiente que es estresante para ellos, porque no hay organización, ¿ya? Entonces, hay una sobrecarga mental. Ese niño está con una sobrecarga mental. Muchos estudiantes, nosotros nos dedicamos también a aplicarle evaluación a los niños, y una vez en una escuela yo trataba de una chica que no quería hacer la prueba, no quería estas famosas pruebas de cobertura curricular, no quería, una niñita chiquitita como de cuarto básico, no quería hacer la prueba, y yo le dije, vamos a hacer la prueba en la biblioteca. Y cuando me puse a conversar con ella, el papá lo habían baleado hace como 2 meses. Lo habían baleado y yo me sentí tan ridícula de tratar de que ella respondiera una prueba cuando ella tenía su cabeza llena de otras cosas que ni siquiera sabía expresarla porque era una niña. Es más, ni siquiera la profesora sabía de ese suceso porque la niña nunca le contó a nadie. Porque con los niños también tienen sus mecanismos de defensa, porque nos defendemos del estrés. Acuérdense que cuando hay algo estresante yo huyo. ¿Y cómo huyó ella? Lo anuló, se olvidó, no se lo dijo a nadie, ¿ya? Entonces su sobrecarga mental está llena de otros elementos, de otras emociones que no le hacían ningún sentido responder una prueba. Entonces estos circuitos, se me fue mi PowerPoint, estos circuitos, y estos circuitos que yo les mostré al principio, estas neuronas, por supuesto que se desconectan, que no generan sinapsis y que no están en condiciones del aprendizaje. Por eso que a los chiquillos hoy día le entra por aquí y les sale por allá, porque su cabeza está llena de otras cosas. Mientras tú no le desocupes la cabeza de todos los problemas que tienen, que ni siquiera ellos los pueden dimensionar, es probable que no vayan a poder aprender. Esto entonces, la pobreza y los niños que están en situación de vulnerabilidad escolar
frena su desarrollo. Por eso que la escuela tiene que ser un lugar diseñado con pinzas para ellos. Con pinza, porque lo que le pasa al niño en su casa no le puede pasar en la escuela. La escuela tiene que ser un espacio de protección. Todo lo contrario a lo que el niño no tiene en la casa. La casa yo no la voy a poder cambiar. El niño no le voy a poder cambiar los padres, ni el hermano, ni la población, ni los balazos. Lo más probable es que no pueda hacer mucho yo ahí. Pero el niño está 8 horas en la escuela y yo esas 8 horas tienen que ser impecables, ¿ya? Porque el estrés que tiene en su casa no se lo puede aumentar con un estrés en la escuela. Y si yo en la escuela lo tiro para afuera, lo saco de la sala, ¿qué molesta? Porque realmente son molestosos. No estamos diciendo que son chicos de un comportamiento muy disruptivo, porque están llamando la atención. Si yo no entiendo que su organismo está lleno de estrés y por eso se está comportando así, y yo le sumo más estrés, lo más probable es que ese niño, la educación no le signifique ningún avance en su vida, ¿ya? Entonces, entonces vamos a ir más rápido porque estamos demorándonos. Fíjense que la vulnerabilidad escolar es bien complicado el concepto, porque la verdad es que ha sido una categoría, un concepto que se ha legitimado en un discurso. O sea, el niño es vulnerable. Ojo, porque ahí parece América, es un derecho que sea vulnerado, es un niño vulnerado en un derecho, más que sea un niño vulnerable. El niño no es vulnerable porque quiera ser vulnerable. Pensemos hoy día está muy en la palestra todo el tema de la vulneración de los niños, con el asunto de la chica Ámbar, ¿verdad? Cómo esa niña, ningún sistema la pudo rescatar. Y a nosotros nos pasa que esa niña es parte de nuestro alumnado, ¿ya? Nosotros tenemos muchos de esos casos. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de niños que viven en situación de alto riesgo y que tienen justamente lo que decía Marcela, poca capacidad para afrontarlo, ¿ya? Son vulnerables y estos chicos habitan en ciertos espacios escolares y estos espacios escolares debemos nosotros reflexionar qué es lo que nosotros queremos hacer de estos espacios, ¿ya? No solo contempla lo económico, la pobreza, porque aquí es importante, porque muchas veces nosotros ya ni siquiera... hay niños que están, familias que están con el narcotráfico y no hay pobreza ahí. Es más, llegan con tremendos celulares, llegan con unas tremendas camionetas a dejarlo a la escuela ya. El problema no es la pobreza económica, sino que también tiene que ver con los vínculos sociales. ¿Dónde están vinculados esos niños? ¿Quiénes son sus familias? ¿Cómo está la afectividad? El peso político, dice en este estudio, ¿verdad? El entorno físico, el medio ambiente, las relaciones de género, entre otros factores. Niños que viven en poblaciones donde no hay una plaza, donde no hay árboles, donde hay sequía, donde hay un basurero, donde hay basurales, donde hay droga, etc. ¿Ya? Mientras que la pobreza se puede cuantificar. O sea, cuando yo hablo de pobreza, yo puedo decir, bueno, este niño tiene más, menos, pero no es el único factor ni el más importante, ¿verdad? La vulnerabilidad es un concepto relacional y social. Por eso que la profesora que estaba ahí, Elizabeth, el que tus estudiantes pueden verse muy, muy bien vestida, con sus útiles, con sus cosas, hay que indagar un poco más allá qué es lo que pasa con sus relaciones y con sus dinámicas sociales donde ellas viven, ¿ya? Bueno, en Chile este concepto lo trabaja el Mineduc, o sea, nosotros trabajamos con niños vulnerables, la JUNAEP los categoriza, ¿verdad? Y el Mideplan. Bueno, dice que es una condición dinámica, por tanto podemos cambiar de vulnerabilidad o no, pero con todos los factores en contra es súper difícil que la gente salga de su situación de vulnerabilidad porque además hay pocos factores protectores. Fíjense ustedes que hoy día con la pandemia, si nosotros teníamos niveles de vulnerabilidad en nuestra escuela de 70, en marzo vamos a tener el 100% de vulnerabilidad, porque el problema que Chile va a enfrentar con la pobreza, con la desigualdad, con la delincuencia, va a ser terrible. Entonces nosotros tenemos que entender que estos niños tienen necesidades médicas, tienen déficit en el peso, pueden ser obesidad o no, y pueden tener pobreza, ¿verdad?
y que estas políticas, ¿qué buscan? Responsabilizar a la escuela para atender la vulnerabilidad. Por lo tanto, nosotros nos cae una nueva responsabilidad de la cual no nos habíamos dado cuenta, como bien decían ustedes al principio, no me he dado mucho cuenta, pero el Estado nos pone en las manos de los colegios hacernos cargo de la vulnerabilidad que tienen estos niños, ya vulnerabilidad a abandonar el sistema educativo. Por lo tanto, es un elemento que tenemos que pensar cómo lo abordamos desde el estrés, que ya les quiero hacer un poco la articulación. Y aquí hay un mapa que dio la Universidad de Chile, y que podemos ver muchos de estos elementos que están presentes en nuestros estudiantes. Hay viviendas que no tienen servicios básicos, la violencia intrafamiliar, el hacinamiento, niños que viven bajo el sistema de protección de menores, o familias que tienen adultos con discapacidades o demencia, o niños que no asisten a la escuela, consumo de alcohol, de droga, condición de calle, personas que están en lista de espera en los AUGE o el GES, hogares que declaran haber presenciado el tráfico de droga, balaceras y violencia, jóvenes sin empleo, familias un miembro que no sea autovalente, jóvenes que no se encuentren estudiando, etc. Si pertenecen a los pueblos originarios, privados de libertad o en rehabilitación, que vivan en localidades sin conexión a internet. O sea, cualquiera de estos listados, a veces son algunos puntos, más de algunos, o todos, hace que mi estudiante esté en vulnerabilidad. ¿Ya? Este es un estudio de la Universidad de Chile. O sea, yo puedo tener un niño que aparenta estar muy bien, pero si en su situación de familia hay alguno de estos 16 puntos, ya me genera un estrés. ¿Ya? Todos estos 16 puntos son estresores al cerebro, amenazas. Y cuando yo tengo amenaza, el niño lo que quiere es arrancar. Pero como no puede arrancar, pelea, es agresivo. O sea, los niños, si vemos un poco en la tele y en nuestras propias escuelas, hay niños que ya tienen experiencia en la delincuencia, hay niños que sus papás están presos. La droga hoy día está en todos los niveles, también en los niveles altos, ¿verdad? Estos factores son nefastos para el desarrollo de los niños del aprendizaje y son factores estresores. Porque un niño que vive en una casa de esta va a llegar con la amígdala así prendida a la clase. Es un niño que va a llegar a la defensiva, es un niño que está con cortisol. ¿Ya? Y como no quiere que le duela la guatita, él va y le va a ir a pegar un combo al otro. Entonces, aquí hay otra tabla que yo les puse sobre los indicadores de pobreza multidimensional. Educación, salud, vivienda, redes, ¿verdad? Y aquí hay otro informe que dio la OCDE, fíjense que bien divertido, porque este es un informe que se hizo en el 2017. Y en el 2017... porque nosotros como profesores también tenemos que estar pensando en el futuro, y el futuro es el 2021. En el 2017, el informe se llamaba ¿Cómo va la vida en Chile? Y en ese año se concluyó que el informe indica que más del 50% de los chilenos son vulnerables económicamente. ¿Por qué? Porque tienen trabajos inestables, informales. ¿Y qué es lo que hemos visto hoy día? Que todos nuestros papás de nuestra escuela en general, que trabajan en la feria, que tienen trabajos informales, se han quedado cesantes. Por lo tanto, la pobreza va a aumentar. Ese niño que antes la mamá vendía ropa en la feria, hoy día está cesante, ¿ya? Por lo tanto, hay más estrés. La mamá va a estar más, a lo mejor, agresiva, más preocupada, va a estar más irritable. A lo mejor en la casa hay más relaciones poco afectivas, y eso genera en el niño estrés, ¿ya? Y ahí tenemos algunos elementos que se evaluaron en este programa, como la vivienda, el ingreso, el empleo, la educación, el medio ambiente. A veces nosotros en la escuela, que yo siempre les digo a la escuela, y aquí tenemos algunas escuelas con las que yo trabajo, la escuela debería tener
un parque adentro. Debería tener sillas para que los niños se sienten a comer su colación. Deberían tener árboles, no sé, vegetación, porque en las poblaciones no hay vegetación. Entonces yo a veces voy por la escuela y veo a los niños sentados en el suelo, en los pasillos, en el recreo, con el celular, por supuesto. ¿Qué espacio le estamos brindando? Le estamos diciendo que en su población es árida, la escuela también es árida. Nuestras escuelas deberían estar brillantes, impecables y llenas de vegetación. Y que los niños hagan sus huertos, que los niños cuiden, que sepan, que aprecien que tener vegetación es también saludable porque es un estímulo que me genera placer, no amenaza. En cambio, si yo veo una población llena de tierra y de piedra, son pura amenaza, pues cada piedra es un peñascazo que yo puedo tirar. ¿Ya? Ojo aquí a los directores, a los profesores, que empecemos a generar medios ambientes, porque también generan menos estrés, ¿ya? Y aquí les quiero mostrar un cerebro comparativo de un niño de 3 años, de 2 años creo que este chico, que ha recibido una estimulación normal, ¿ya? ¿Verdad? Acá tenemos un niño con un desarrollo normal de 3 años, saludable, y acá tenemos a la derecha un niño que ha tenido negligencia o deprivación sensorial, estrés, ¿verdad? Estamos hablando de estrés. Por lo tanto, el cerebro se afecta ante el estrés. El cerebro deja de conectar las dendritas, deja. ¿Por qué? Porque está preocupado su cuerpo de defenderse de las amenazas, pues si tiene que arrancar, el niño está siempre en el estrés de que tiene que arrancar de la casa porque el papá llegó curado, etc. Entonces, este cerebro, estos son evidencias científicas, el cerebro se atrofia, deja de producir dendrita y hay menos capacidades, ¿ya? Esta diferencia radical no es causada por una enfermedad o lesión física, sino en realidad es el resultado de un trauma emocional extremo y la negligencia. Yo aquí les traje una foto que es impresionante porque es de extrema, un niño que no ha tenido estimulación, pero muchos de nuestros niños tienen experiencias muy dolorosas. Y a veces no nos damos cuenta, a veces no vemos pobreza, a veces no vemos grandes problemas, pero vienen con un estrés, porque hay violencia a veces hasta psicológica, que es muy grave, violencia de género, etc. Entonces, no dejen de mirar a sus estudiantes más allá de lo que ven, porque cuando trabajamos con estudiantes, la vulnerabilidad hoy día, hay niños que están muy solos, hay niños que las mamás trabajan todo el día y nosotros nos consta que andan con su llavecita colgada aquí al cuellito, porque son niños de segundo básico ya, yo he visto que tienen que llegar a su casa solos a calentarse la comida en el microondas, ¿ya? Y la mamá llega a las 9 de la noche. Ese niño está en estrés. Ese niño está en estrés porque está solo, o sea, no tiene un factor de contención. Entonces, acá también tenemos otro ejemplo del hipocampo, que el hipocampo es toda una estructura del aprendizaje relacionada con la memoria, súper importante, y acá tenemos cómo un niño tiene un desarrollo muy deteriorado del hipocampo, ¿verdad? Acá, producto del estrés. Por lo tanto, el estrés afecta el cerebro, sobre todo en etapas tempranas. Y el estrés principalmente por falta de afecto. Entonces yo aquí un poco para terminar, queridos colegas, y para hacer la reflexión, es nuestros chicos a veces han estado muy maltratados por sus entornos, por su... las familias están desintegradas muchas veces, hay poco afecto, hay pocos vínculos, las mamás a veces están muy colapsadas también, etc. Y el trato aquí a un ser humano es sumamente importante que nosotros también vayamos organizando cómo queremos que sea ese ser humano, ¿ya? Y aquí nos dice Goethe, trata a un ser humano como es y seguro seguirá siendo lo que es. Claro, ¿verdad? Pero trata a un ser humano como puede llegar a ser y se convertirá en lo que puede llegar a ser.
O sea, nuestros estudiantes no están fijos en su realidad. Nosotros podemos hacer el cambio de vida para ellos. Un profesor es un agente de cambio súper importante, sobre todo cuando estamos hablando de niños de estas condiciones de nuestras escuelas, ¿verdad? Bueno, eso, muchas gracias. Yo les agradezco por la paciencia y por la escucha atenta, y me gustaría a lo mejor, si alguien quiere decir algo para terminar. Aquí yo voy a ver el chat también que Fabiola nos dice cómo lo normalizamos. Exacto, Fabiola, y eso es súper peligroso cuando nosotros empezamos a normalizar, porque pensamos que también en la escuela debemos normalizar eso. Hoy día vamos a llegar a una escuela que tiene que ser distinta, y nosotros tenemos que luchar también por los derechos de los niños. Nuestros niños en Chile son bastante vulnerados a todos sus derechos. Y en la escuela tenemos que tener conciencia de cómo mejoramos eso. Claudia. ¿Sí? Mira, hay una cosa que yo creo que la pandemia me ha surgido la pregunta en relación al proceso de priorización que tiene el ministerio. Yo creo que es una buena forma de encaminar una educación de tipo cognitiva y emocional a la vez. No sé si me explico. Sí. A veces los chiquillos están colapsados con muchas materias, y nosotros no tenemos mucho tiempo de interactuar en la parte emocional con ellos, ¿ya? Porque a diferencia, yo tengo 62 años, a los 40 empecé a estudiar de nuevo, y yo me acuerdo que yo nací en Tejas Verde, que era un lugar de pescadores, ¿ya? Y la instancia súper fuerte en educación en mí fue mi madre. Entonces, la dificultad de ahora es que como las madres trabajamos, no tenemos tiempo como para lograr de alguna manera ese vínculo formativo inicial, ¿ya? Y yo creo que ahí es un espacio que se perdió prácticamente con esta globalización o con esta sensación de las mujeres trabajando, ¿no? Y además de eso, metemos mucho conocimiento a los chiquillos, pero a veces es necesario hacer una pausa y decir, a ver, ¿en qué estamos? ¿Ya? Emocionalmente, ¿ya? Porque estamos creando niños también con fuerte sentimiento de molestia frente a todo, hasta con el profesor. Yo hace muchos años, si yo jamás me hubiese... no hubiese nunca decirle algo a un profesor. Ahora los niños se sienten con el derecho de hacerlo, ¿ya? Entonces también es una reflexión que tenemos que tener, y que el ministerio también lo tome como generar otro tipo de funcionamiento educacional en el fondo. Esa Sí, es mi reflexión, yo creo ¿no? que tenemos lo que dices tú, Elizabeth, esa oportunidad, se recortó el currículum. Yo creo que después de esto va a haber una reforma curricular, no podemos volver a toda la cantidad de objetivos que teníamos que eran esquizofrénicos, o sea, 30 objetivos en segundo básico, imposible. Hoy día se recortó el currículum a la mitad, yo diría que hasta menos de la mitad, pero los profesores tenemos que hacer la otra parte, ya que es entender cómo enseñamos las habilidades más que los contenidos, y cómo enseñamos el desarrollo emocional. Y cuando los profesores nos adentramos un poquito a las neurociencias, nos confirman que el cerebro aprende de las emociones, que el estrés es otra parte de la emocionalidad que tenemos, y que cuando yo estoy frente a las amenazas, cuando yo tengo un niño que vive y que duerme en un contexto de amenaza, es un niño que yo necesito darle contención y vinculación en mi escuela. Porque si tú tuviste a tu mamá, hay niños que tienen a su profesora, y que es la única persona, porque la mamá tampoco está, y la profesora. Entonces, nosotros tenemos que ser promotores de la afectividad, terapeuta de los niños, y tenemos que tener una conciencia de que la educación es un factor de cambio para ellos, porque nosotros tenemos un país muy empobrecido, y hoy día Chile ha demostrado que ni jaguares ni nada, somos un país
pobre, con poco desarrollo, y que nuestros niños necesitamos desarrollar su cognición. Ahora, si su cognición viene deteriorada por sus ambientes, no significa que ellos no pueden aprender. Nosotros tenemos la obligación de brindarle toda una estimulación para que tengan las mismas oportunidades que otros niños. Bueno, un tremendo tema, colegas. Yo les agradezco y les quiero avisar que mañana tenemos el tema justamente, Elizabeth, mañana vamos a trabajar, con el tema del aula invertida y del decreto 67. Así que no quería compartirles. No dejen de venir mañana, nos va a acompañar Cecilia, que estaba por ahí de Valparaíso. Cecilia va a dar la charla, no nos va a poder acompañar Karen, pero sí Cecilia, y vamos a hablar del aula invertida, que es el decreto 67, ¿ya? ¿Qué diablos es esto del aula invertida? No es nada del otro mundo, son cosas que ya se han hecho toda la vida, que ahora le cambian los nombres, pero que es importante un poco resignificar qué es lo elemental en la sala de clase. Así que mañana tenemos a Cecilia, el miércoles está Frederick con nosotros nuevamente, y nos va a traer el tema del juego, que ya es tercera vez que está Frederick con nosotros, pero vamos a aprender estrategias más puntuales. Así que no vamos a repetir la misma seminario del mes pasado, sino que vamos a avanzar en algunas estrategias digitales muy simples que podemos trabajar, o también en aula. Y finalmente vamos a estar con Gabriela el jueves, que nos va a hablar de la función ejecutiva, y aquí también Marcela, que nos preguntaba si los niños tienen menos capacidad de ejecución. Aquí vamos a poder ver cómo las funciones ejecutivas también se ven afectadas por el estrés. Ahora, las personas que participen los 4 días, les vamos a mandar un link para que contesten una encuesta, porque vamos a sortear. El mes pasado sorteamos un libro, sorteamos este libro el mes pasado. Se lo ganó Silvana. Y este mes vamos a sortear otra sorpresa, una cajita de sorpresa, para los participantes que nos sigan las 4 sesiones. Así que mañana, colegas, nos vemos a las 4. Pueden invitar a quienes quieran. Hoy día tuvimos 28 personas, hemos tenido más personas, así que mañana esperemos tener más personas. Ayúdenos ustedes a difundir, porque es importante reunirnos a conversar sobre estos temas, ¿ya? Inviten a sus colegas, a sus amistades, a quien quiera. Así que nos vemos mañana. Chao, muchas gracias. Gracias.